Buenos días a todos. Quería hablar un poco sobre la materia, específicamente las condiciones de regularidad y promoción y cómo se va a llevar adelante la materia. La materia la vamos a llevar adelante mediante videos, que lo vamos a subir al aula virtual. Bueno, directamente allí van a poder los videos y bueno, seguramente le vamos a dar una clase de consulta antes de los parciales. Ambos profesores, sí, yo doy la materia con la doctora Beltramone, que después lo van a tener también en algunos videos, y bueno, ambos profesores obviamente le vamos a dar clases de consulta sobre los temas que damos cada uno, porque los dos damos distintos temas de la materia. Cualquier material que necesiten lo vamos a subir al aula virtual o a autogestión. Principalmente vamos a trabajar con aula virtual. Las filminas también la vamos a ir subiendo al aula virtual. Para obtener la regularidad de la materia, en primer lugar vamos a tomar dos exámenes parciales. Para la regularidad de la materia tienen que tener estos dos exámenes parciales con nota superior a 4. Para poder tener la aprobación directa de la materia, lo que antes se llamaba la promoción de la materia, tienen que tener un promedio de 6 o más en los dos parciales y no tener, obviamente, notas inferiores a 4 en ambos parciales. Para recuperarla, pueden recuperar a la materia en cualquier caso en que estén, o sea, por ejemplo, si no les da el promedio de la materia, o si no les da, digamos, si han faltado algunos de los parciales, o si alguno de los parciales tiene nota inferior a 4, pueden recuperar la materia tanto para la regularidad como para la aprobación directa. Para la aprobación directa tienen que tener una nota superior de 6 en el recuperatorio integral y, bueno, en el caso de los alumnos que no han utilizado la opción de recuperación, la nota final es el promedio de las notas de los dos parciales, y en el caso de los alumnos que hayan utilizado la opción de recuperación es la nota que sacan en el recuperatorio. Bien, también seguramente vamos a exigir que tengan aprobado 2 trabajos que los vamos a subir, que son trabajos prácticos, que generalmente son interpretación de paper y responder preguntas. Bien, se continúa ahora con el dictado de la materia. Bien, bueno, vamos a empezar primero con una introducción a esta materia para ver qué es lo que son nanomateriales, qué es lo que es nanotecnología, qué es lo que es nanociencia. Bien, ¿qué es lo que es nanotecnología? En primer lugar, comentarles un poco que nano es un prefijo que indica una medida, como todos lo saben, ¿no es cierto? Es una medida, no es un objeto. A diferencia de la biotecnología, donde bio indica que se manipula la vida, la nanotecnología habla solamente de una escala. La nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa del estudio de materiales de muy pequeñas dimensiones. En el orden de los nanómetros estamos hablando, o sea, 10 a la menos 9 metros. O sea, es un 0 seguido de 9 ceros y un 1. Eso es un nanómetro. Por lo tanto, es la 1000.000.000ª parte de un metro, o sea, la 1000.000ª parte de un milímetro. Bien, siguiendo un poco, con la presentación, a ver que estoy teniendo problemas acá para pasarla. Bien, seguimos. Cuando hablamos de nanómetros nos referimos a la 1000.000.000ª parte de un metro. Muy difícil de imaginar sin algún ejemplo. Si nos imaginamos un chip, o sea, un procesador que tiene los celulares, las computadoras, que es algo muy pequeño porque la electrónica ha venido miniaturizando todos sus componentes, nos referimos al micrómetro, o sea, 1000 veces más grande que un nanómetro.
una bacteria puede medir una millonésima parte de un metro, o sea, 1000 nanómetros. Un virus estaría dentro de lo que es, justamente hablando de los virus. Realmente este virus, ¿no es cierto?, está dentro de los nanómetros, ¿sí? Estamos dentro de los 10, de los 100 nanómetros. Y bueno, más pequeñas, por supuesto, son las proteínas, las moléculas biológicas, no biológicas y los átomos. Bien. Por lo que pueden ver, la nanotecnología, la nanociencia en sí, más particularmente la nanociencia, ocupa varios campos de la ciencia. La biotecnología tiene parte de nanociencia. La ingeniería tiene parte de lo que es la nanoingeniería. La biología molecular está dentro de lo que es el campo de la nanociencia. La física y la química también tienen partes que están dentro de lo que es la nanociencia. Por consiguiente, la aplicación de todas estas ciencias da lugar a lo que se denomina la nanotecnología. La nanotecnología y estas ciencias tienen muchas aplicaciones, digamos, dentro de lo que es la parte de la nanotecnología, que ya vamos a ir viendo un poco y nos vamos a ir basando dentro de lo que son las nanotecnologías, que pueden ser aplicados a agricultura, alimentos, ciencias aeroespaciales, biotecnología, transporte, construcción, telecomunicaciones, incluso deportes, para diseñar nuevas prendas, para estas prendas de alto rendimiento, digamos, para deportistas, química, energía, etc. Como podemos ver también en la siguiente filmina, tenemos que podemos ver también otras aplicaciones de la nanociencia. Por ejemplo, en la nanoelectrónica, por ejemplo, hay muchas aplicaciones en telecomunicaciones, en almacenamiento, en procesamiento de la información, en electrónica de un electrón, que es lo que se llama espintrónica, que vamos a ver un poco más adelante. Todo lo que es nanoingeniería, tenemos materiales inteligentes, nanosensores, MEMS, que son máquinas microelectrónicas, que si bien es cierto, tienen un desarrollo en el campo del micrómetro, o sea, miden micrómetros, pero tienen partes más pequeñas, y esto implica desarrollos en el campo nano. Dentro de lo que es la nanofísica tenemos lo que es la magnetoresistencia y la computación cuántica. Vamos a ver algo de magnetoresistencia gigante. La nanobiología y nanomedicina, donde tenemos marcadores magnéticos, biosensores, biochip, control de administración y diseño de fármacos, bioferrofluidos. Vamos a ver también algo probablemente de nanomedicina, lo que es liberación controlada de fármacos, que es lo que hacemos un poco en los laboratorios allí de la UTN. Lo que es nanoquímica, tenemos la química de las nanopartículas, nanocatálisis, o catálisis en escala nanométrica, nanoreactores, ¿sí? Dentro de lo que también son matrices moleculares, que también vamos a ver ese tema de cómo se fabrican materiales nanoestructurados, cómo se dispersan nanopartículas sobre esos materiales. Y dentro de lo que es nanofísica, ese tema ya lo habíamos pasado. Bien, dentro de los pilares básicos de la nanociencia tenemos la preparación de nanosistemas, herramientas que permiten estudiar las propiedades de los nanosistemas, comprensión de los mecanismos físicos y químicos, y por supuesto la aplicación, que es lo último. O sea, son todos los mismos pasos de una ciencia normal que también se den en las nanociencias. Bien, acá podemos ver un poco que, bueno, por supuesto, antiguamente las leyes digamos, y actualmente también hay una separación dentro de lo que son las ciencias. En general se trata de unificar todo para ir a un uso integrado de las leyes físicas, químicas, biológicas, y esto es lo que un poco se está empezando a aplicar también en lo que es la nanotecnología, ¿sí? Que todas estas ciencias se juntan para hacer el estudio de una misma cosa, en este caso, el estudio de la escala nano, de la escala del nanómetro. Bien, dentro de lo que son
dentro de lo que es la nanociencia, se empezó a estudiar mucho lo que es el tema de las nanopartículas. Y se viene estudiando desde hace tiempo, ¿sí? El tema de las nanopartículas, que antes se llamaban partículas pequeñas, o partículas milimétricas, partículas micrométricas, y en este momento estamos en el tema de lo que son las nanopartículas, que son partículas diminutas de un material más grande, pero cuando esto se va a pequeña escala, las propiedades de estas partículas cambian. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones que las vamos a ir dilucidando a medida que vayamos avanzando esta materia, pero principalmente porque tienen una mayor área superficial. Si nosotros tenemos un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro y lo vamos dividiendo en cubos mucho más pequeños, vamos a ver que el área superficial aumenta de manera exponencial, aumenta de manera muy grande, porque cada uno de esos cubos va teniendo sus 6 caras. Entonces ese cubo grande, que lo dividimos en cubos mucho más pequeños, vamos a seguir teniendo cada de esos cubitos 6 caras, por lo tanto, cada vez van a tener mayor cantidad de superficie activa. Por lo tanto, por ejemplo, si estas partículas son, son partículas reactivas de un catalizador, o sea, son justamente las partículas, el sitio activo del catalizador, por supuesto que vamos a tener una reactividad mucho mayor de ese catalizador. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor superficie activa expuesta, ¿sí?, al medio de reacción, ¿sí?, a los reactivos, bueno, va a ser una reacción con una conversión mucho más grande, y por lo tanto vamos a tener mucha mayor cantidad de productos, ¿sí? En eso se traduce. Bien, las nanopartículas tienen más superficie, por lo tanto esto es más o menos lo que dije recién, esto hace que sean más reactivas, por lo tanto a mayor reactividad tenemos más utilidades posibles. Bien. Por lo tanto, el tamaño es la clave. Las propiedades de un material cambian radicalmente a escala nanométrica. Tanto el punto de ebullición, por ejemplo, la solubilidad o la actividad catalítica, como dijimos recién. Basta reducir el tamaño de los materiales para que muestren nuevas propiedades que no poseen a macroescala. Las leyes clásicas de la física dejan de aplicarse. Bien, esto es una diferente clase de pequeños. Los nanomateriales tienen un tamaño intermedio entre moléculas y los átomos aislados y los materiales en escala bulk, que se llama, o sea, en escala másica. En esta escala, la materia muestra propiedades excepcionales. Gracias a estas propiedades, los nanomateriales ofrecen dos posibilidades excitantes. Los nanomateriales pueden ser usados para mejorar materiales o crear nuevos con propiedades excepcionales, o como los nanomateriales poseen dimensiones en el rango de moléculas encontradas en naturaleza, es posible integrarlas e interactuar activamente con ellas. Esto es un ejemplo, pero ¿cómo es que cambian las propiedades de los materiales? Por ejemplo, en el mundo normal, una partícula como tal no puede pasar una barrera, por ejemplo una pared. Esa partícula rebota contra la pared y no puede pasar. Pero en escala nanométrica se empiezan a aplicar las leyes cuánticas, ¿sí?, las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, una partícula, como un electrón, por ejemplo, o una partícula tal vez más grande, como un protón, ¿sí?, esta partícula está asociada a una onda. Por lo tanto, esta partícula también tiene esa dualidad que tiene propiedades de partícula, o sea, tiene masa, pero también se comporta como una onda. Entonces, al acercarse a una barrera energética, la puede atravesar de alguna forma. ¿Por qué? Porque como partícula no la podría atravesar, pero sí la puede atravesar si se comporta como una onda. Por lo tanto, ese electrón, ese protón, puede atravesar esa barrera de energía. Sufre un cambio, ¿sí?, pero sí la puede atravesar. Este es un ejemplo para demostrar que las leyes cambian
cuando se va a escala del nanómetro, ¿sí? Bien, esto es un poco lo que dijimos antes, que un nanómetro es una unidad de medida, y la tecnología es la producción, el uso, conocimiento de las herramientas, máquinas técnicas, con el fin de resolver un problema o realizar una función específica. Por lo tanto, si definiésemos la nanotecnología, podríamos decir que es el estudio, manipulación de la materia a escala atómica. O también se refiere a la construcción y a la ingeniería de los sistemas funcionales en el mismo nivel micro, o podemos decir a nivel atómico. Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. Por lo tanto, tenemos, digamos, por ejemplo, el cabello humano promedio es aproximadamente de 25.000 nanómetros de ancho. Es para dar un ejemplo, para tener una idea. Ya vamos a dar algunos ejemplos más. La historia de lo que es la nanociencia está relacionada con Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, que propuso fabricar productos en base a un reordenamiento de átomos y moléculas. La invención del microscopio de efecto túnel, ya vamos a ver un poco más eso, en 1981, y el descubrimiento del fulereno, de esa pelota de fútbol formada por carbones, condujo a la aparición de la nanotecnología. Richard Feynman escribió un libro que lo tituló "Hay suficiente espacio en el fondo", al decir de que realmente, digamos, si nosotros nos vamos a escala más pequeña, los átomos y moléculas es como que dejan lugares entre medios. Bueno, si ustedes se acuerdan de lo que son cristales, en donde hay una red de Bravais, digamos, y los átomos se agrupan de una determinada forma, dejan como huecos, ¿sí? Que incluso en ciertos materiales son ocupados por otros átomos o cationes. A eso se refería Richard Feynman. Bien. Bueno, lo increíblemente diminuto del nano lo podemos ver si damos ejemplos. Digamos, un hombre con 2 metros de alto mide 2.000 millones de nanómetros. 1.000.000 de nanómetros tiene, por ejemplo, un lunar en alguna parte del cuerpo. Miles de nanómetros miden las células biológicas, es decir, los glóbulos rojos, por ejemplo. O sea, están en el orden de las micras. Lo que representa bien el al nanómetro, es el ancho de la molécula de ADN, no el largo. El largo puede ser mucho más, pero el ancho de la molécula de ADN está alrededor de 2,5 nanómetros. Y menores que un nanómetro son los átomos, ¿sí? Y moléculas. Otros ejemplos los podemos dar aquí, como mostramos en la filmina, donde una hormiga mide 5 millones de nanómetros. 5.000 millones de nanómetros, ¿sí? Estamos hablando de los 5 milímetros. El diámetro del cabello humano, 75.000 nanómetros. Las bacterias están en el orden de las micras, ¿sí? 2.000 nanómetros. Los virus, hay muchos virus que están en el orden de los nanómetros. Las Bacillus, ¿sí? Los fulerenos, están en el orden de los nanómetros. Eso mide 1 nanómetro de diámetro. Y por supuesto los nanotubos de carbono, como son derivados de los fulerenos, miden 1 nanómetro o más de diámetro, ¿sí? Depende de cómo sean los nanotubos. Vamos a hablar un poco más adelante, más a fondo sobre los nanotubos. Bien, la nanotecnología consiste en modificar los átomos para fabricar productos. La ciencia, la ingeniería y la tecnología en escala nanómetrica ha desarrollado la habilidad para trabajar en escala molecular, átomo por átomo, para crear estructuras mayores con nuevas propiedades y funciones. Y están liderando un entendimiento y control sin precedentes sobre los elementos básicos de construcción y las propiedades de la mayor parte de las cosas naturales construidas por el hombre. En años recientes se ha enfocado el interés hacia el diseño de nuevos nanomateriales y nanocomposites. Las características de esto dependen de la organización específica de los átomos en su interior. Bien, la palabra nanotecnología es usada
extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala que permiten trabajar, manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis, nos llevaría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. La nanotecnología es un conjunto de técnicas que se utilizan para manipular la materia a escala de átomos y moléculas. Bien. Bueno, esto es un poco más lo que dije recién, pero podríamos englobar todas las definiciones de nanotecnología como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, de átomos y moléculas, muestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Bien, la nanotecnología también está unida en la, digamos, en la década de los 80 con Eric Drexler y sus aportaciones a la nanotecnología molecular. Esto es la construcción de nanomáquinas hechas de átomos y que son capaces de construir ellas mismas otros componentes moleculares. Él escribió su libro que se llama Máquinas de la Creación, Engines of Creation, que es un libro que, digamos, roza con la ciencia ficción, digamos, que es más o menos lo que dice ahí en esa filmina, que son nanorobots que a su vez construyen otros robots más grandes, ¿sí? O sea, otras máquinas más grandes que ellos. Pero bueno, de aquí, en ese libro de Máquinas de la Creación, Eric Drexler introdujo las promesas y los peligros de la manipulación de la materia a escala del nanómetro y escala molecular. Por lo tanto, la nanotecnología supondrá numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con propiedades extraordinarias, desarrollar materiales más fuertes que el acero, pero solamente con el 10% de peso, nuevas aplicaciones informáticas con componentes increíblemente más rápidos, o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células cancerígenas, por ejemplo, en las partes más delicadas del cuerpo humano, como el cerebro, entre muchas aplicaciones más. Bien, otra de las grandes creaciones de la nanotecnología son los nanotubos de carbono, que ya lo vamos a ver, tienen ciertas propiedades que son realmente útiles, especialmente que tienen digamos, una tensión de ruptura muy grande, ¿sí? un módulo Young muy grande, ¿sí? Bueno, las nanomáquinas, que vamos a ver un poco más adelante, digamos, cuáles son hoy en día realmente los estudios sobre lo que son las nanomáquinas, nanorobots, o MEMS, como se llaman, máquinas microelectrónicas. Y quería llegar a esta filmina para explicar un poco las dos grandes áreas que tiene la nanotecnología en este momento. Hay dos grandes formas de ver la nanotecnología. Uno se denomina nanotecnología top-down, o sea, de arriba hacia abajo, literalmente, que es lo que es miniaturización o reducción de tamaño, que es lo que actualmente hoy en día utiliza la electrónica. O sea, la electrónica o mejor dicho, la historia de la electrónica se valió siempre en la miniaturización, es decir, en crear algo grande y después irlo miniaturizando de a poco, ¿sí? Es decir, se partió de algo muy grande, ¿sí? Como eran los componentes electrónicos en el pasado, como por ejemplo ustedes pueden ver colocar un tocadiscos del pasado, que era solamente digamos, la parte para tocar el disco, como un amplificador de audio, que era algo voluminoso, hasta lo que tenemos hoy en día, que es un celular, en donde tenemos todo junto, ¿sí? en ese dispositivo móvil. Así que podemos ver videos, podemos grabar audio, podemos hacer videoconferencias, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque todo eso se ha ido miniaturizando.
Por lo tanto, este tipo de nanotecnología ha sido el más frecuente hasta la fecha. Y tenemos la otra visión de la nanotecnología, que es bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, que es o autoensamblado, que es crear algo más pequeño y después a esto, ¿sí?, irlo uniendo, así como construir una casa con ladrillos, ¿sí?, irlo uniendo para construir algo más grande. Es decir, se comienza con una estructura nanométrica, como una molécula, y mediante un proceso de montaje o autoensamblado que se denomina, se crea un mecanismo mayor, o, ¿sí?, o algo mayor, una estructura mayor. Este enfoque es el que algunos consideran el verdadero enfoque nanotecnológico y permitiría que la materia pueda controlarse de manera extremadamente precisa. De esta manera podemos librarnos de las limitaciones que tiene la miniaturización en el campo de la electrónica, es decir, es tomar una molécula o un grupo de moléculas o un grupo de átomos e irlo uniendo para formar lo que uno quiera. Bien. Acá tenemos un poco lo que es las tecnologías top-down, de arriba a abajo. Por ejemplo, las técnicas para obtener máquinas microelectrónicas, que se realizan con miniaturización. También se están empezando a hacer estudios para la fabricación de máquinas microelectrónicas con el otro enfoque nanotecnológico, el bottom-up, pero después durante la materia vamos a ir viendo ejemplos de esto. Acá tenemos otro tipo de aplicaciones, pues ya di un poco de la nanotecnología, pero bueno, no está mal redundar un poco sobre eso, sobre la fabricación de cosméticos, bioingeniería, en el campo de la seguridad y la defensa, por supuesto, en la parte de lo que es la ingeniería óptica, nanodispositivos, nanobiotecnología, droga y medicina y energía. Bien, quería llegar a esta parte. ¿Por qué cosas tan pequeñas tienen un interés científico y valor tecnológico a punto de presentar un cambio de paradigma en las reglas de la tecnología y de la economía global? El éxito de la industria electrónica en los últimos 50 años resultó de un nivel cada vez mayor de integración de componentes con dispositivos cada vez más pequeños y una duplicación de la inversión de capital cada 2 años. Es decir, en la industria electrónica, cada 2 años se duplica la inversión para poder tener una escala de miniaturización mucho más grande y así obtener dispositivos mucho más rápidos, ¿sí?, y mucho más versátiles y mucho más pequeños. La química y la física han comenzado a copiar a la biología, que funciona con unidades a escala submicrométrica, ribosomas, cloroplastos, mitocondrias, etcétera, que constituyen verdaderas máquinas nanométricas. Ninguna planta química logra la eficiencia de síntesis limpia que ejecuta a diario la naturaleza. Ninguna memoria almacena tanta información por micrómetro cúbico como el ADN. Ninguna central de generación de energía logra la eficiencia de una mitocondria, pero a eso se tiende. ¿Sí? Bien, entre los productos de la nanotecnología están la electrónica molecular, es decir, componentes moleculares, circuitos, los materiales moleculares para microelectrónica, y bueno, los MEMS, que habíamos visto antes, por ejemplo, como acelerómetros de satélites o acelerómetros de airbags, ¿sí?, que son ciertas máquinas microelectrónicas. Ahora vamos a seguir viendo una serie de técnicas de caracterización de los nanomateriales. ¿Por qué? Porque para comenzar a ir de lleno con la materia, necesitamos ver estas técnicas de caracterización, porque nosotros podemos, digamos, generar un nuevo material, tener una nueva idea en la parte del campo de los nanomateriales, y uno puede crear ese nanomaterial o ese dispositivo que quiere crear, pero si no tiene forma de caracterizarlo, porque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Por lo tanto, vamos a ir a ver ciertas técnicas de caracterización de estos materiales. Y vamos a empezar por una técnica que fue fundamental para el desarrollo tecnológico,
que se denomina microscopía de efecto túnel y microscopía de fuerza atómica. Son dos microscopias que están relacionadas. Bien. Un gran paso para la nanotecnología. Los físicos Binim y Rohrer, del laboratorio de IBM en Zurich, Suiza, desarrollaron el microscopio de efecto túnel. Es un nuevo concepto de microscopía que permitió observar por primera vez átomos individualizados y también manipularlos. Ya vamos a ver un poco eso. En 1985, los mismos investigadores desarrollaron el microscopio de fuerza atómica. Bien. El microscopio dispone de una punta afilada en el extremo de un brazo robótico. ¿Sí? Tiene una punta bien afilada que prácticamente el extremo termina en un átomo. Hay formas de fabricar estas puntas. Por ella fluye una débil corriente eléctrica. Esta punta se aproxima al material que se va a estudiar hasta situarse a menos de 1 nanómetro, la 1000.000.000ª parte de un metro de distancia a la superficie que uno quiere ver, o que quiere observar, o lo que quiere ver. Y mantiene una diferencia de potencial con respecto a la superficie, la punta esta, ¿sí? De 1 volt. Y supongamos que es de 1 volt. Mientras va recorriendo la superficie, ¿sí? La punta se mueve hacia arriba o hacia abajo, reproduciendo la topografía atómica. ¿Por qué? Porque la punta, cuando llega a una superficie, la quiere tocar, pero esa diferencia de potencial cambia. Entonces el robot levanta la punta para seguir teniendo esa diferencia de potencial. Podemos ver que el microscopio de fuerza atómica es muy parecido al de efecto túnel, pero en lugar de utilizar una diferencia de potencial, está en contacto directo con la muestra y detecta los efectos de las fuerzas atómicas. Su resolución es parecida a la anterior, pero tiene la ventaja de poder ser utilizado para observar muestras no conductoras, como las biológicas. ¿Por qué? Porque en el caso del microscopio de efecto túnel, las muestras tienen que ser conductoras de la energía eléctrica, ¿no es cierto? En cambio, el microscopio de fuerza atómica no. Bien. Este microscopio puede ser usado en forma topográfica, en forma espectral o en forma de manipulación. Veamos más o menos cómo es el diagrama de uno de estos microscopios. Está la punta metálica con la muestra, el brazo robótico que dirige la muestra a la superficie, que es lo mismo que se mueve la superficie o la punta, pero generalmente se mueve la punta. Tiene todo un sistema electrónico. En el caso del microscopio de efecto túnel, mide la diferencia de potencial de 1 volt, y por lo tanto, lo que hace esta punta es escanear toda la superficie de la muestra. Es decir, hace esto, escanea toda la superficie de la muestra, y toda esa información topográfica la lleva a una computadora, y la computadora lo que hace es armar la superficie y mostrar cómo queda. Por lo tanto, se pueden ver prácticamente, por la resolución de este microscopio, los átomos de la superficie y si es que hay algún átomo adherido a ella. Esta es como una muestra de lo que hace la computadora del microscopio de efecto túnel, en donde se puede observar una superficie y un átomo de xenón adherido a la superficie. Este microscopio se puede utilizar para manipular átomos en esa superficie. ¿Cómo? Se acerca la superficie al determinado átomo. Por supuesto que este átomo es un átomo que está débilmente adherido a la superficie por fuerzas de Van der Waals, ¿sí? O por fuerzas de London, como por ejemplo un átomo de xenón adherido sobre una superficie polimérica, por ejemplo, una superficie de carbón, en donde este átomo, digamos, es como que es tomado
por la punta del microscopio de efecto túnel, lo que hace es que esa corriente de efecto túnel debilita las fuerzas de enlace del átomo sobre la superficie, y de alguna forma lo puede manipular y dejarlo en donde uno quiere. Por lo tanto, este microscopio se puede utilizar en forma de imagen o en forma de manipulación. Podemos ver en esta filmina la foto donde dice IBM. En 1990 los científicos de IBM lograron escribir el logotipo de la empresa a escala atómica. Como tinta utilizaron 35 átomos de xenón, el papel fue una lámina de metal cristalino y el lápiz el microscopio de efecto túnel con el que lograron mover y colocar los átomos. Por lo tanto, colocaron los átomos de xenón de la manera que ellos quisieron y tomaron una foto de la superficie, ¿sí?, con el microscopio de efecto túnel. Y ese fue el resultado. Desde ese momento histórico, la nanotecnología dejó de ser la idea fantástica que por primera vez planteó el físico Richard Feynman en 1959 para convertirse en una tecnología concreta, aunque aún todavía está en pañales, ¿sí? Aquí podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es la molécula de pentaceno. La molécula de pentaceno son esos 5, digamos, moléculas de benceno unidas entre sí porque son aromáticos, ¿sí? Y que está compuesta por 22 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Bien. Eso es lo que se ve en un microscopio de fuerza atómica, en donde podemos ver lo que se ve, digamos, de esa molécula de pentaceno. El espacio, ¿sí?, la distancia entre los anillos de carbono es de solo 0,14 nanómetros de ancho. Bueno, esto es lo que se ve, y en la última foto, allá abajo a la derecha, podemos ver varias moléculas de pentaceno. Por supuesto que esto se hace a una temperatura extremadamente fría, si no, no se podría hacer nada, prácticamente enfriado con helio líquido, casi cerca del 0 Kelvin, porque si no estas moléculas estarían en vibración, estarían saltando de un lado para el otro, no se podría ver nada. Por acá, por ahora, dejamos con este video. Ya les voy a seguir subiendo otros videos de otras técnicas de caracterización. Bueno, que tengan buen día.